Bienvenidos a Crecimiento Espiritual, un espacio donde reflexionamos, aprendemos y exploramos juntos los misterios de la vida, la espiritualidad y aquello que muchas veces no podemos explicar. Mi nombre es Luis Villalba y hoy tengo el gusto de compartir este espacio con mi esposa Emily Villalba. Juntos estaremos conversando sobre experiencias, historias y reflexiones relacionadas con el mundo espiritual y lo paranormal, siempre con respeto, curiosidad y una mente abierta. Gracias por acompañarnos y por regalarse este momento para ustedes. Y ahora sí, comencemos con el tema de hoy. Pues bien, mis amigos, el tema del día de hoy es fantasmas. A través de este episodio compartiremos algunas de nuestras experiencias tratando de entender qué es este fenómeno. Con ustedes, mi esposa Emily. Hola Emily, ¿cómo estás? Bien, gracias Luis. Y de verdad te agradezco la oportunidad de volver a venir a tu programa para que podamos hablar acerca de estas cosas o estos fenómenos paranormales, eh, para que las personas pues puedan también ver que hay gente que ha tenido experiencias similares y pues también que nos puedan compartir ustedes sus historias después de que escuchen las nuestras, a ver si han tenido algo similar. Muchas veces al compartir esas historias podemos encontrar un puente común en el cual puedas no sentirte a lo mejor tan aislado o tan solo de que eres la única persona que ha pasado algo similar y muchas veces pues sentimos que a lo mejor puede haber algo mal con nosotros mismos cuando no es el caso. Estas son cosas que pasan eh, a mucha gente y el tener el momento de poderlo compartir con ustedes, pues también encontrar la manera de cómo sobrellevar de una manera sana estas experiencias. Sí, la verdad es que es cierto, cuando se empiezan a manifestar este tipo de experiencias, se crea un puente de comprensión. Muchas personas creen que pues hay algo raro en ellos, algo que no es normal. Al escuchar a alguien que comparte una experiencia que es similar, pues existe ese puente de comprensión. De esa manera, pues no se sienten solos. Y claro que sí hay opciones, claro que sí hay algo que se puede hacer al respecto y también vamos a hablar un poquito de eso. Para mí sería un honor si tú puedes empezar el día de hoy con tu experiencia, compartirla con nosotros. Claro que sí. Bueno, la primera historia que voy a contar es una historia de cuando era yo muy pequeña. En el otro capítulo hablé acerca de mi primera experiencia y esta es una experiencia que tuve más grande. Voy a decir que a lo mejor tenía como 8 años de edad más o menos, entre 8 y 9 años. Y nosotros ya vivíamos en México, en la Ciudad de México, cuando esto me sucedió. Vivíamos en una casa pues bastante grande. Tenía 2 pisos y tenía un jardín y la recámara, que era una recámara compartida que yo tenía con mi hermana, pues igual tenía una ventana un poco grande que daba al jardín. Esta no es la misma casa que era el departamento que conté igualmente en el otro episodio. Esta fue una casa diferente que sí era casa, no era departamento. Bueno, nada más para que tengan una idea del espacio en el que me encontraba. Mi hermana y yo, cada quien tenía su propia cama, eran camas individuales y a pesar de que estábamos muy cercanas, digamos, nuestras camas, a mi hermana nunca tuvo ninguna experiencia en ese cuarto, lo cual a mí también me pareció un poco extraño, porque yo era la única que llegué a experimentar, pues, este tipo de cosas. La verdad es que todas las noches, me daba mucho miedo. En cuanto empezó a oscurecer, se sentía una pesadez en el cuarto que, por lo menos para mí, era muy evidente. En una esquina del cuarto, que sería la esquina más alejada de mi cama y más cercana a la ventana,
podía sentir como una presencia ahí, en esa esquina. Muchas veces llegué a ver como si fuera una sombra que pareciera como una persona, pero siempre yo trataba de visualizar qué era lo que había en esa esquina antes de que apagáramos la luz, porque trataba de encontrar una razón lógica para no tener tanto miedo. A lo mejor, ahí en esa esquina teníamos una mesa, entonces yo tenía el pensamiento, bueno, a lo mejor es mi mochila que está arriba de la mesa y entonces como hay otra cosa que está colgada ahí, pues eso me está haciendo como que pensar que hay una entidad ahí o hay alguien ahí y trataba yo de convencerme de que no. Ahora, pues ya sé que sí hay entidades, que se llaman personas sombra, que son entidades malvadas que tienen muy malas intenciones y muchos niños llegan a ver a estas personas sombras, inclusive los adultos también llegan a ver estas personas sombras. Las personas sombra son entidades que no, ah, que es precisamente eso, es una sombra. Puedes ver la sombra en la pared, puedes ver cómo camina sobre la pared, o puedes ver como algo así como una sombra que no tiene, se puede decir como un cuerpo físico, pero a lo mejor no está en una pared o no está en el piso, sino como que está nada más ahí flotando o en un área específico. Entonces esto es, ahora pues yo comprendo que sí es algo que existe, pero en esos entonces obviamente yo era muy chiquita y no podía comprender qué era, pero lo que sí comprendía era que me daba mucho, mucho miedo. Entonces todas las noches, bueno, a lo mejor no sé si lo mencioné la vez pasada, pero mi familia era muy religiosa, entonces sí tenía yo por lo menos el conocimiento de eh, poder hacer alguna oración para poder sentirme más protegida. Entonces en las noches, cuando yo sentía esta, este miedo, cuando yo podía presentir que había algo ahí, pues cerraba los ojos y rezaba y le pedía a Dios que me ayudara, que me protegiera, que nada me hiciera daño. Y casi siempre en ese proceso de estar haciendo oración, pues me quedaba dormida y entonces pues ya no me enteraba de nada. En la mañana me despertaba y ya. No, no había pasado nada. Y en el día, cuando yo estaba jugando en mi cuarto, cuando estaba haciendo mi tarea, pues todo se sentía normal. Nunca llegué a sentir nada raro durante el día. Siempre era durante la noche. Estas cosas yo las platicaba a veces con mi mamá, pues tratando de pues saber qué me pudiera decir al respecto. Y pues igual mi mamá siempre me decía, no, pues es que es tu imaginación, es a lo mejor un sueño, tú estás empezando a dormirte y estás teniendo como algún tipo de pesadilla. Pero lo que siempre me dijo mi mamá, porque yo creo que en algún momento como que sí se daban cuenta que yo podía presentir o ver cosas que las demás personas no. Algo que me quedó muy claro es que siempre me decía, aunque haya algo ahí, no te puede hacer nada. Si es que hubiera algo ahí, simplemente pídele a Dios que te ayude, haz una oración y todo va a estar bien. Si es que hay algo ahí, no te pueden dañar físicamente y eso a mí me daba muchísimo consuelo. Era el único pensamiento que también igual, cuando yo esté en esos momentos de tener tanto miedo, que yo me decía a mí misma, no me puede hacer daño, no me puede hacer nada y eso era mi mayor consolación. Bueno, todo esto para decir que una noche, en esa noche el sentimiento era mucho más fuerte que cualquier otra noche. Tenía yo un pavor que no podía explicar, o sea, pavor, terror, y sentía como que esa energía malvada era mucho más intensa de lo usual y yo trataba de comprender por qué.
se sentía de esa manera. Yo, cuando pasaban este tipo de cosas, me sentía paralizada, que no me podía mover. Y, entonces ya hacía mis oraciones y me quedaba dormida. En esta ocasión empecé a hacer la oración y en medio de hacer esta oración, siento que algo se sienta en mi cama. Se siento como el colchón se hace para abajo y está, se puede decir que sentándose a, a un lado de mi costado. O sea, sumamente cerca de mi cuerpo y puedo sentir como la cama se está hundiendo y en mi cabeza, eh, o sea, no puedo comprender qué está sucediendo porque esto nunca había pasado antes y me acuerdo que o sea, que no me podía mover. O sea, no podía mover ningún solo músculo y estaba tan aterrorizada que podía sentir las lágrimas cómo se me bajaban por la cara del terror de no saber qué estaba sucediendo. Y entonces yo trataba de decir, ok, ya deja de pensar en el miedo y haz las oraciones. O sea, simplemente pídele a Dios que te proteja y que esta cosa se vaya. Y dentro de todo, igual me recordaba a mí misma, no te puede hacer nada, no te puede hacer nada, no te puede hacer nada. Y pídele a Dios y yo le pedí a Dios. Y de repente empecé a sentir que se me quemaba el brazo, como había un punto específico en mi brazo que podía sentir que alguien me estaba quemando. Y era más o menos pues a la mitad de mi brazo, como a la altura del codo. Y esta sensación me ha de haber durado, no sé, 10 15 segundos. La verdad es que se sintió como una eternidad. Yo me quedé súper impactada porque no entendía cómo era posible que esto me estuviera sucediendo cuando yo tenía, según yo, bien en claro que las entidades no te podían dañar físicamente y yo no sé en realidad qué habrá sucedido después de eso porque entre mis lágrimas y mis rezos, de repente me quedé dormida. Ya no supe qué pasó. De repente yo desperté en la mañana y lo primero que hice fue checarme el brazo porque yo pensé que a lo mejor había sido una pesadilla y que esto no había sucedido, que de alguna manera yo lo había imaginado o que lo había soñado y que no podía ser algo que era real. Y cuando yo me checo el brazo, tenía una quemada en el brazo y era un círculo perfecto, como si alguien me hubiera quemado con un cigarrillo, de ese tamaño era. Y yo no podía comprender cómo era un círculo, ¿no? En ese momento no creo que yo lo haya visualizado como un cigarrillo, porque mi familia no fumaba nadie, pero así lo puedo describir ahora. Me acuerdo que fui corriendo a la cocina para buscar a mi mamá y para enseñarle que tenía una quemada en el brazo y decirle lo que había sucedido la noche anterior. Y entonces mi mamá pues me dijo, no, es que seguramente te picó un mosco y tú te rascaste y pues eso fue lo que sucedió, estabas durmiendo y te rascaste. Y yo le decía, pero mira, le digo, mira, es un círculo y ella como que en realidad no lo quería mirar. Ahora yo lo entiendo. Yo creo que como padres es bien difícil poder explicar algo así a un niño. ¿Qué les dices? ¿No? Que no los pueda espantar más. Y quiero yo pensar que a lo mejor su intención era que si ella no le daba importancia, pues yo también pues lo olvidaría y a lo mejor tampoco no le prestaría
atención, ¿no? A lo sucedido y también pensaría yo que pues que a lo mejor simplemente pues me había rascado en la noche, pero yo creo que ahora me doy cuenta, bueno, si hay alguien por ahí que tiene niños que les cuentan este tipo de cosas, es preferible ponerles atención y por lo menos hacerlos saber que sí les crees, ¿no? Que sí puede pasar algo y tratar de encontrar una solución juntos, porque a mí lo que me sucedió fue que me sentí muy sola. No me sentí escuchada, no me sentí creída. Aparte de que sentía que había sido agredida físicamente, todo mi mundo se me vino abajo al saber que en realidad sí podían hacerte daño y sentí inclusive que esta entidad lo había hecho con esa intención, de que yo todas las noches pues le pedía a Dios que me cuidara y todas las noches yo me repetía que esta entidad, si es que existía, no me podía hacer daño. Y eso me lo repetía una y otra vez. Y de verdad fue así como que me dijo, sí, te puedo hacer daño. Y te hice daño. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No? Así lo sentí. Y entonces en el momento en el que mi mamá no me, pues hace aprecio a lo que me acaba de suceder, que pues fue una agresión fuerte, pues sí fue algo muy difícil para mí sentirme sola y sentir que no había nadie al cual yo le pudiera hablar acerca de esta situación para poder pedir algún tipo de auxilio o alguna palabra de aliento, aunque fuera, ¿no? Para poder, pues, en mi mente de niña, poder encontrar una solución a la cuestión que me estaba sucediendo. Ahora, algo que sí me parece muy interesante es que a pesar de que después de esta noche seguí sintiendo a esta entidad, seguí sintiendo miedo, pues en realidad nunca volvió a suceder algo similar en el cual sintiera que se sentaban en mi cama o que me agredieran de esa manera, que también se me hace muy interesante. Pero bueno, esa es mi historia. Bueno, Luis, ¿y tú qué piensas acerca de lo que me sucedió? Pues en verdad, así escuchando tu relato, como que me pude imaginar todo, fue algo muy espantoso. Creo que puedo sentir, pues todos esos sentimientos que tú sentiste de niña al pues tratar de expresar lo que te estaba molestando y pues darte cuenta que no existía ese apoyo. Yo creo que es algo muy muy común y también coincido contigo. Yo creo que son cosas que si se pueden atender en un momento adecuado, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, la verdad. Y referente a este aspecto, a este espectro, a esta entidad, yo siempre he considerado que hay muchas cosas que quizá no podamos entender, pero lo que sí se me hace algo como muy, muy claro es que habrá mucho tipos diferentes de entidades. Quizá hay momentos en los que nosotros podríamos escuchar, ver cosas, pero sí estoy 100% seguro que cuando estas ya se empiezan a manifestar, cuando empiezan a mover cosas, estas son entidades de energía más negativa, más baja y es donde podemos o tenemos que poner más atención. Ya en este caso, cuando ya vemos que se está dando una manifestación en la cual a ti te están lastimando físicamente, pues es algo ya de preocuparse, es algo en lo que realmente pues se tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no esto puede crecer. A mí me da mucha curiosidad saber qué fue lo que pasó a continuación. Siento también que la parte en la cual pues tú haces uso de la oración, pues es algo que sirvió mucho en aquellos entonces, pero sí me gustaría saber qué fue lo que en lo que acabó. Se quedaron a vivir en esa casa, todo paró después de las oraciones. ¿Qué fue lo que sucedió a continuación? No, pues sí, la verdad es que sí nos quedamos a vivir ahí varios años más. Estas cuestiones en la noche, la verdad es que
así llegaba un momento en que se intensificaba el sentimiento de saber que había algo ahí, pero yo creo que tienes razón. A lo mejor el hecho de que, pues, hiciera yo más oración, después de esto, pues sí me ayudó a no tener ninguna experiencia de agresión hacia mi persona, después de esa ocasión. Pero algo muy interesante que sí empezó a pasar, no inmediatamente, pero a los pocos meses, es que escuchábamos, ahí sí mi hermana sí lo llegó a escuchar, que se algo raspaba la ventana, y eso sí también nos daba mucho miedo, pero inclusive yo trataba de pensar que eran las ramas de uno de los árboles del patio. Y entonces yo le decía a mi hermana: "No, no te preocupes, es el viento, que está moviendo las ramas de los árboles, y eso es lo que está haciendo que se escuche ese sonido en la ventana como que raspaban". Igual teníamos unas cortinas muy gruesas y, pues, siendo niños, pues, ese tipo de cosas durante el día, pues, ni te acuerdas, ¿no? O sea, únicamente te acuerdas cuando está volviendo a suceder a la mitad de la noche y dices: "Ay, otra vez está ese sonido, ¿no?, de que rascan en la ventana". Y, pasaron meses y meses, y no sucedía todas las noches, pero sí sucedía muy seguido, y, eh, yo decía: "En la mañana le voy a comprobar a mi hermana, pues, de qué es el árbol y que es una rama, y eso es lo que estamos escuchando", pero, pues, como todo niño, pues, ya llega la mañana, se te olvida, pues, vas a la escuela, haces tus cosas y ya no te acuerdas. El chiste es que pasaron muchos, muchos meses de que estaba sucediendo esto, y un día me acuerdo, es cierto, que me voy a asomar a ver si hay un árbol que esté lo suficientemente cerca de que cuando hay viento a lo mejor esté raspando la ventana. Y entonces, pues, abrí bien las cortinas y todo, ¿y cuál fue mi sorpresa? De que en realidad no había ningún solo árbol que pudiera tocar la ventana. No había una rama, no había manera de que nada, nada rascara la ventana. Les comento que era una casa de 2 pisos, nosotros estábamos en el segundo piso y nuestra recámara era la recámara de en medio de 3 recámaras. Entonces, nuestra recámara estaba, digamos que en medio del piso de arriba, no en una orilla que se acercara a uno de los árboles. Entonces, ahí sí me entró un poquito de angustia. Ya no le quise decir a mi hermana, ya que, o sea, ya apliqué la de mi mamá, que ya no le quise decir nada porque no quería que se espantara, y eso me lo guardé yo. Yo le seguí diciendo a ella en la noche cuando sucedía que era el árbol, que no se espantara, que era el árbol, pero yo ya sabía en esos momentos que no era el árbol y que no podía entender cuál era ese sonido y no tenía una explicación, pero pues siempre hacía lo mismo. Y sí le decía, si tienes miedo, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos proteja, y pues ya nos quedábamos dormidas. Pero sí, en esa casa yo creo que vivimos como 4 años en total. Mis papás, en realidad, ese tipo de cosas no eran como importantes, no les daban como mucho aprecio. Y entonces, pues sí, yo creo que después de lo que me pasó del brazo, jamás lo volví a mencionar, jamás les volví a contar nada. Y pues lo de la ventana, pues yo creo que tampoco nunca se lo comentamos tampoco, porque pues no tenía caso, ¿no? O sea, no nos iban a poner atención o ofrecer algún tipo de ayuda, pues no tenía caso. Pero sí es muy interesante que sí, que únicamente sentí esa agresión física solo una única vez. Entonces, claro que pienso que de alguna manera las oraciones sí servían de protección.
Yo también coincido contigo, yo creo que el poder de la oración es muy, muy fuerte y nos puede ayudar en muchas cosas dentro de nuestras vidas, en especial hablándose de este tipo de casos, yo creo que es algo que sí ha de haber funcionado. Pues también pienso que a lo mejor 4 años no fueron mucho, afortunadamente se tuvieron que mover. Y esto es porque pienso en el lugar, ¿no? Muchas veces uno pues quisiera saber qué viene de contexto, qué es lo que pasó ahí, por qué llegó ese tipo de energías a la casa. Hay veces que sí se tiene que dar uno a la tarea un poquito, muchas veces pues tenemos, pues por circunstancias, pues el tener que cambiar de casa, el tener que rentar, pero yo me pongo a pensar qué pasará, ¿no? Por ejemplo, con aquellas personas que con mucho esfuerzo compran una casa o un terreno, van construyendo y después pues el buscar una opción para moverse, si se están viviendo este tipo de cosas, pues entonces ya es más complicado y tenemos que ver más opciones, ¿verdad? Para podernos ayudar bajo este tipo de circunstancias. Bueno, ahora yo les voy a contar una historia que tengo también. Fue cuando era yo niño y quisiera pues darles un poquito de contexto, ¿no? Esto fue cuando nosotros, y me refiero a mí y a mi familia, mis padres, tengo dos hermanas, nos movimos a esta colonia también en el Distrito Federal, pero era ese tipo de colonias pues populares que apenas van creciendo, todavía no existían cosas así como el drenaje o el pavimentado, eran muy muy pocas casas las que había en la colonia y todavía se podía apreciar, a pesar de que era el Distrito Federal, pues mucho campo, ¿no? Había, recuerdo, muchos llanos, había algunos cerros cerca de la casa, era un lugar que pues todavía se podía pues caminar, ¿no? Ir, convivir un poquito con la naturaleza. Bueno, cuando nosotros llegamos a esa casa, recuerdo que era una casa muy humilde. Tenía servicios muy, muy básicos. Tenía todavía algunos cuartos que eran de esos de lámina, de asbesto. Pero a diferencia de las casas de los vecinos, pues afortunadamente en nuestra casa todavía se veía, pues, como que teníamos una economía mejor. La verdad es que las casas de los vecinos, pues todavía se veían un poquito más sencillas, un poco más humildes. Cuando nosotros llegamos, teníamos como vecinos a esta familia que de alguna manera empezamos a ver que tenían acciones pues un poco groseras, que se fueron extendiendo hasta hechos más violentos. Yo entiendo o quiero entender por lo que me contaron que esta casa era del papá de la señora de al lado, de esta vecina. Lo que yo entendí por lo que, o como me lo contaron de niño, es que esta señora tenía la idea de que en algún momento esa casa le iba a pertenecer también a ella. O sea, ella vivía al lado, pero ella tenía la idea de que nuestra casa en algún momento iba a pasar a ser posesión de ella. De hecho, la casa tenía una construcción pues un poco distintiva porque tenía conexión, ambas casas tenían una conexión. Había un pasillo que, vaya, entiendo yo, debería de haber una barda ahí, algo que dividiera una casa de la otra, pero no existía. Entonces, de alguna manera, esta familia pues como que trataba de intervenir mucho en nuestras vidas. Hubo sucesos pues muy violentos en alguna ocasión cuando nosotros no estábamos en casa, prendieron fuego a lo que era como una parte de un sillón y la arrojaron hacia nuestra casa. Yo creo que su objetivo de ellos era que este sillón rompiera las láminas de asbesto y que produjeran un incendio. Afortunadamente, cuando nosotros llegamos, este sillón como que había rodado, había caído en el patio y seguía prendiendo, pero pues bueno, llegamos a tiempo, lo pudimos apagar y como este tipo de eventos pues hubieron varios. La verdad es que siempre hubo como mucha envidia. Ya de entrada, pues ya veo que hay algo que, pues que puede producir esas malas energías. Pero ahora quisiera ir un poquito más atrás de esa historia, ¿no? En realidad, ¿quiénes eran las primeras personas que ocuparon esa casa? Lo que a mí se me dijo y se me comentó fue una historia demasiado oscura. Yo creo que cuando yo la escuché era muy, muy, muy pequeño y cuando la escuché se me hizo algo
muy espantoso, algo que realmente jamás en mi vida había escuchado, ¿no? Resulta que en donde nosotros vivíamos, en esa casa, en esos pequeños cuartos o habitaciones de lámina, vivía una pareja de ancianos. Y en la casa vecina donde vive o vivía esta persona que les comento, también vivía el que era hijo de esta pareja de señores. Creo que me contaron que de alguna manera este joven o este hombre también tenía intención de quedarse con la casa de los papás, que en algún momento pues estaba esperanzado que cuando ellos murieran pues él se hiciera dueño, ¿no? No sé si en algún momento pues por problemas económicos o qué fue lo que lo motivó, sin duda una gran maldad. Pero dicen que este hombre, cansado de esperar a que sus papás pues fallecieran, un día tomó la decisión de tomar un machete, ir, meterse a altas horas de la noche al cuarto de sus papás y asesinarlos en esos cuartos. Entonces lo que me cuentan es que él agarró su machete, se fue a su casa, hizo como que él no sabía nada, no tenía entendido qué es lo que había sucedido. Entonces, cuando llega la policía, no sé en qué momento llaman a la policía, pues llegaron las autoridades, empiezan a checar, pues, el lugar, ¿no? Donde ocurrieron todos estos actos espantosos. Entonces, la manera en cómo se dan cuenta que el sujeto fue el que mató a sus propios padres fue porque como él se mete de noche, hace todo esto, cuando él se retira, el machete va dejando un rastro de sangre y el rastro de sangre pues lo llevaba hasta su casa. Yo me imagino que en su cabeza, en su imaginación de este loco, era pues alguien entró, asesinó a mis papás, yo no supe, yo estaba dormido, yo no sé nada, ¿no? Al final de cuentas, no sé qué habrá pasado con este sujeto, no sé si después de este evento fue que compraron la casa, pues el señor que le vendió a mis padres, ¿no? El que era padre de la vecina con el cual teníamos pues muchos problemas. Yo recuerdo que sí era algo que me molestaba, ¿no? Sí vivimos mucha violencia en ese lugar, era pues una colonia muy conflictiva y a pesar de eso pues traté de crecer o crecí de una manera pues en lo que cabe normal, ¿no? Pero también había algo muy particular que tenía la casa. Antes de que pavimentaran, había fuera de la casa un árbol, un pirul. Estos pirules eran como algo muy característico de esa área de Iztapalapa, pero este en particular era muy grande, o sea, era un tronco demasiado grande, un árbol que pues no podrías abrazar y cerrarlo completamente. De hecho, antes de empezar el podcast y pensando en esta historia, se me desbloqueó una memoria. Yo recuerdo que ese árbol era muy, muy grande y que también cuando nosotros recién llegamos a ocupar esa casa, tenía una imagen, una pequeña capilla donde había una imagen de la Virgen María. Entonces durante mucho tiempo estuvo ahí, pero pues vaya, por el clima, la lluvia, llegó el momento en que se empezó a romper, se empezó a caer. Mi mamá era muy devota a la Virgen María, entonces en el momento en que ya estaba pues ese pequeño espacio, cajita, ¿no? Que era como su capilla que colgaba de ese árbol enorme, pues mi mamá tomó la imagen y la metió a la casa, la limpió y la conservó durante mucho tiempo. Lo que recuerdo es que, siendo niño, muchos de mis vecinos me decían: "¿Sabes qué? Es que afuera de tu casa se aparece una señora vestida de blanco. Afuera de tu casa se aparece una señora vestida de blanco". Era como que algo muy constante. La verdad es que yo de niño no le quise dar mucha importancia. Y yo pensaba, estos me quieren, pues, jugar una mala broma, se quieren burlar de mí, me quieren espantar. No creo que eso sea cierto. La verdad es que era una casa que le faltaban muchos servicios, pero de alguna manera en sus inicios como que fui muy cómodo, viví muy cómodo en esa casa. Recuerdo que la casa anterior donde nosotros vivíamos, pues tenía un baño muy bonito. Y para esta casa, pues yo tenía que salir al patio y meterme a un baño que en aquellos entonces todavía era de letrina.
Entonces mucha gente pues decía, es que está bien feo ese baño. A mí no me importaba, yo salía a las horas de la madrugada y recuerdo que lo primero que veías era el árbol, ¿no? Cómo se movía, las ramas, las hojas. Jamás me dio miedo como tal, ¿no? Pero sí se me hizo raro que mucha gente me decía que veían a una señora. Ahora ya de adulto, hace no mucho tiempo, hace poco tiempo, platicando con mi hermana, ella me comentó algo muy, muy, muy raro. Dice que cuando ella era niña, cuando era pequeña, que solía ver a una mujer flotando al lado del árbol, que decía que se sentía muy rara porque la veía en diferentes horas del día y que muchas veces la volteaba y la veía y nos volteaba a ver a nosotros y como que a ella le causaba un conflicto como de decir, bueno, ellos también la ven, es algo normal o ¿por qué no dicen nada? Como si la gente que estaba alrededor de ella pues no dijera nada. La verdad es que me causó pues mucho escalofrío. Mejor ahora ya de adulto fue algo que me espantó mucho porque se me vinieron a la mente todas esas memorias. Eh, Recuerdo que después de que platiqué con ella busqué, le hablé a un viejo amigo muy querido, le dije, oye, ¿tú recuerdas haber escuchado en algún momento dentro de nuestra infancia que afuera de mi casa en el árbol se apareció? Y él me confirmó, sí, una señora vestida de blanco. Todavía hasta la fecha la gente recuerda que ahí afuera de mi casa se aparecía una señora vestida de blanco. En la actualidad la colonia pues ha cambiado mucho, ha crecido mucho, se han construido muchas casas. El árbol en algún momento cuando empezaron esas obras donde metían las tuberías, pavimentación, pues lo quitaron y muchas cosas han pasado en esa casa, pero realmente es algo, esta historia que para mí me impactó. Esas historias cuando las escuché de niño fueron pues muy espantosas. Ahora que lo pienso de adulto digo, wow, la verdad es que sí, sí son historias que pues que te hacen pensar. Pero ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre esta historia? Bueno, a mí también me parece súper impactante tu historia, porque bueno, son como que esas clásicas cosas, ¿no? Que las historias de terror que cuentan que la señora de blanco y que se te parece y todo eso, y entonces sí me parece bien impactante que que haya sido algo que haya sido parte de tu infancia en esta casa. Y creo que sí es algo, bueno, yo no sé si tenga algo que ver necesariamente con la historia que tú contaste del señor que mató a sus papás, si pudiera ser la señora o si pudiera ser alguna otra entidad. Tú dices que que en ese lugar tenían una Virgen María y pues a lo mejor era como que pues una representación de la Virgen que en realidad estaba cuidándolos. Esa pudiera ser otra explicación, que ella en realidad estaba ahí. Nosotros a veces ponemos como, o sea, yo digo nosotros así como los seres humanos, ponemos pues nuestros altares, tenemos, dependiendo de nuestra religión, ¿no? Tenemos nuestros santos o nuestros dioses o deidades que nosotros sentimos que nos cuidan y que nos protegen. Y entonces es muy común que pongamos pues imágenes o estatuillas de estas deidades y, y creo que la intención que nosotros les ponemos a estos objetos en realidad crean una energía a través de nuestras pues manifestaciones e intenciones sobre el objeto. Y entonces sí es posible que si alguien puso esa virgen ahí en algún momento como protectora del hogar, que esa energía protectora haya seguido estando ahí, protegiendo a las personas que eran ahora ustedes, los que vivían dentro de la casa, porque tú dices que tu hermana la veía
y se preguntaba si otras personas la veían, o sea, ese era el pensamiento que ella tenía. Y yo pienso que si hubiera sido, el espíritu de la víctima de un crimen o de algo salvaje, violento que le haya pasado, creo que la emoción se se transformaría, ¿no? O sea, de tal manera que tu hermana pudiera sentir miedo de verla, sentir terror o sentir esos sentimientos de desesperación que haya sentido la señora, cuando estaba en sus últimos finales, como que esas energías se quedan ahí, y es lo que, sobre todo los niños más pequeños, pueden percibir, ¿no? Cuando están viendo estas entidades, y es también un poco nuestro instinto, ¿no? De que nosotros podemos instintivamente saber si algo es bueno, si algo es malo, si a lo mejor pueda tener una intención negativa hacia nosotros, pero ella simplemente se preguntaba si los demás también la veían. Y también yo creo que en muchas culturas el color blanco lo consideramos como un color puro, como algo bueno, y no creo que en todas las experiencias a lo mejor tenga que ser así, pero como que a mí o quisiera a lo mejor pensar que era algo positivo que se encontraba en ese lugar. Este, por ese mismo hecho de que, pues, ella no, bueno, a menos de que tú me digas algo diferente, no sé si ella te habrá comentado cuáles eran los sentimientos que ella le daba ver, esta entidad. No sé, ¿ella te comentó si le daba miedo o angustia? Pues fíjate que, bueno, tratando de recordar exactamente sus palabras, de cómo ella me lo contó, creo que era más la angustia de ver o estar presenciando algo y no saber si los demás lo estaban viendo o por qué los demás no hacían ningún aprecio, ¿no? Como que ella se sentía que algo muy raro estaba ocurriendo y no, ella no sabía o no entendía por qué ella era la única que estaba presenciando eso. Okey, sí, me quedó un poquito de duda, de eso de qué era cuál fue su sentimiento, pero bueno, vamos a pensar que era una entidad positiva que los estaba cuidando. Yo creo que, nos quedamos con ese sentimiento, ¿tú qué piensas? Cómo lo quieres tomar? Pues sin duda es algo muy, muy interesante, ¿no? Me gustaría un poquito retomar lo que tú decías, ¿no? Hay veces que, bueno, de tu primera historia, hay veces que nosotros presenciamos, vivimos cosas y que nos traen esos sentimientos negativos, esos sentimientos oscuros, nos sentimos con miedo, con temor. Y pues hacemos uso, ¿no? Yo creo que parte de este podcast también tiene pues esa intención, ¿no? De decir, bueno, si hay alguien allá afuera, algunos de ustedes pues que tiene o está viviendo estas experiencias, pues no están solos, no es algo anormal, es algo que ocurre, somos muchos los que hemos tenido ese tipo de experiencias. Y como les menciona, yo sí creo que la oración es un medio por el cual nosotros podemos ayudarnos en muchas de estas circunstancias, no tan solo para esto, nuestro diario vivir, si en algún momento tenemos una dificultad, algo que nos está pues haciendo sentir mal, no es algo que tiene que ser estrictamente necesario cuando pues tenemos esa sensación de miedo, ¿no? Ya algo muy extremo, ¿no? También en circunstancias donde pues vaya se necesite, ¿no? En cualquier momento que se necesite es algo que sirve, que tiene la fuerza. Yo creo que algo pues también muy muy necesario para mí son las limpiezas espirituales que nosotros como personas pues podemos darnos, podemos atendernos y también esos espacios donde vivimos, porque muchas de las veces pues no tenemos conocimientos de qué fue lo que pasó, qué energía se quedó impregnada en estas paredes. Yo bajo esta experiencia, yo como tal, yo no puedo decir que yo vi a esta persona. Yo les puedo decir que pues sí fueron verídicos todos esos actos de violencia. No fueron aislados, fue algo que fue como una constante durante muchos años de nuestra historia viviendo en esa casa. Muchas veces cuando existen estas entidades de
pues un bajo astral, de esta energía negativa, lo que hacen es drenar a la energía de las familias y se manifiestan a través de estas acciones. Muchas de las veces no es necesario ver un espectro, escuchar algo malo para darse cuenta que hay problemas. Hay veces que desgraciadamente se pueden manifestar en las casas con violencia, con depresión, con miedo. Si tenemos algún familiar que desgraciadamente pues busca pues ese refugio en las drogas, en el alcohol, cuando no hay una integración familiar, cuando hay una separación familiar. Y muchas de las veces pensamos y decimos, pues es que no hemos hecho algo para traer esto. Yo no he jugado a la ouija, no he hecho una invocación, ¿por qué me está pasando a mí? Nosotros no tomamos en cuenta qué es lo que pudiera haber existido en ciertos lugares antes de que nosotros llegáramos. Y entonces por eso es una necesidad. Si nosotros lo tomáramos como algo rutinario, quizá cuando nosotros hacemos esa limpieza a nuestro hogar y en el momento de estar barriendo, hacer esa oración, hacer esa limpia y manifestar que solamente en nuestra casa van a entrar pues esas vibras positivas, esas cosas bonitas. Si nosotros tenemos la oportunidad de tener esa plantita que nos va a dar esa energía positiva a nuestra casa, una campanita, también la posibilidad de adquirir pues agua bendita, hacer estas limpias con agua bendita, poner música, poner este incienso, hornear, todas esas cosas nos ayudan. Muchas veces cuando nosotros o las personas vivimos este tipo de problemas también pasa algo muy curioso. Hay algo que te dice en tu mente, no es necesario, hazlo mañana, no importa, eso no existe y lo vas dejando, lo vas dejando. Recordemos que la maldad también es engañosa, es confusa y lo único que quiere es debilitarnos. Entonces yo creo que sí existen cosas que nos pueden afectar, que se nos pueden impregnar y puede ser también inclusive la propia envidia, ¿no? Como le mencionaba, todo esto empezó por un acto de envidia y a través de esto se pueden generar historias de pues muy desagradables, muy lamentables. Entonces pues yo creo que es muy bueno poner atención a nuestra familia si vemos que alguno de nuestros miembros está cabizbajo, qué es lo que está pasando en tu vida. Yo creo que llega el momento en que dejamos de tener esa comunicación, dejamos de darnos cuenta qué es lo que nos pasa, ¿no? Qué es lo que nos pasa a la pareja, a los hijos, como en tu caso personal, ¿no? Que deseas llegar con tu mamá, externarle tus problemas y llega un momento que por X o por Y dejamos de escucharnos. Y cuando dejamos de escucharnos, nos desintegramos y ya nos formamos como una familia desintegral y es donde empiezan a surgir todo este tipo de problemas. Entonces, pues yo les hago la invitación, mis amigos, de que pues existen estas opciones y que también ustedes las pueden practicar. Ahora, pues quieres aportar algo más. Sí, de verdad sí quería aportar algo porque lo que tú estás diciendo es muy cierto. Y quería agregar que, bueno, no sé si ustedes son personas que alguna vez hayan escuchado acerca del poder de la manifestación. ¿O de qué se trata esto de la manifestación? Porque sí es algo como que ya está como que entrando de moda y muchas personas hablan mucho acerca de esto, pero en realidad las manifestaciones son las intenciones que nosotros le ponemos a algo, así como lo que yo estaba mencionando, ¿no? De la Virgen, que en algún momento alguien pone la Virgen con la intención de que sea la protectora de la casa. Bueno, nosotros cuando en el día a día vamos caminando por nuestras actividades, poniendo intención a las cosas que hacemos. Y esto lo hacemos a veces, pues, sin poner mucho pensamiento. Lo hacemos de alguna manera mecánica y no nos damos cuenta de cuál es la intención que le estamos dando a las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que a lo mejor, pues, estás teniendo un muy mal día.
Entonces estás teniendo muchos pensamientos negativos. Y es que las cosas no me salen bien, es que por qué nunca puedo tener lo que yo quiero, es porque las cosas en el trabajo siempre es lo mismo, el jefe que me cae gordo o que siento que todo el mundo me maltrata. Y entonces tú estás en tu cabeza, ¿no? Repasando y repasando una y otra vez todas estas cosas negativas que te molestan, pues ¿qué estás haciendo? Estás poniendo una intención, estás haciendo una manifestación para que estas cosas negativas te sigan sucediendo, porque esa es la ley de atracción. Lo que yo lo que yo tengo, lo que yo pienso, lo que yo hago, es lo que voy a seguir teniendo, voy a seguir atrayendo en el futuro. Más sin embargo, si tú eres una persona que pues tiendes a ser un poco más feliz, que te gusta repasar las cosas positivas que te pasan o que dices, porque hay gente que dice, bueno, sí me pasó algo pues negativo, tuve un muy mal momento, pero lo que sí puedo hacer es decir, ok, bueno, ¿qué puedo aprender acerca de esto? ¿Qué es lo positivo que puedo retomar de las situaciones? Entonces puedes convertir una situación negativa en positivo y empezar a manifestar cosas más positivas en tu vida también. em, es decir, pues, ok, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas mejoren? El estarnos quejando, pues eso no va a traer nunca nada bueno, pero si tú estás también pensando en todas las cosas buenas que sí puedes llegar a tener, ¿no? ¿Qué cosas positivas yo puedo pensar en el momento en el que estamos pensando algo negativo? Tratar de detenernos en ese momento y tratar de pensar en algo positivo para empezar a atraer y manifestar estas cosas más positivas en nuestras vidas. Porque algo que sí es muy cierto, lo que decía Luis, o lo que sí decías acerca de las familias disfuncionales o cuando hay muchos problemas dentro de un hogar, es el momento perfecto para que las entidades negativas se infiltren dentro de tu hogar. Entonces es así como que estás abriendo un portal para que todas las entidades negativas del área digan, ah, mira, aquí vamos a ser bienvenidos porque ellos están como que vibrando a nuestro nivel de amargura, de tristeza, de rabia, de enojo, y es así como que una invitación para que ellos vengan. Entonces es otra manera o otra razón por la cual hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que decimos, cómo manifestamos nuestro coraje, nuestra ira hacia nuestros familiares o qué es las cosas que decimos dentro de nuestro hogar, eh, porque pues las cosas negativas que les dices a tus familiares, pues ya una vez que ya las dijiste, esas no se pueden borrar y estás lastimando a las personas, obviamente, ¿no? Pero también es que estás atrayendo otras cosas negativas. Entonces, bueno, lo que yo puedo ofrecer para finalizar este capítulo es siempre tener pensamientos positivos. No somos perfectos. Si estamos teniendo pensamientos negativos, a lo mejor inclusive puedes tener una lista de pensamientos positivos, de pensamientos agradables, de experiencias agradables que has tenido en tu vida, para que puedas cambiar ese switch y decir, no, ya no voy a pensar en esa cosa negativa, ya no voy a dejar que eso me dañe, voy a pensar en esta cosa positiva, en esta experiencia positiva que tuve y atraer ese sentimiento positivo para reemplazar lo negativo, para que también sea una manera de limpiar, o sea, limpiar obviamente tu casa, limpiar tu espíritu, pero limpiar tu cabeza, ¿no? Sí, muy interesante. Muchas gracias por tu aportación. La verdad que son ejercicios que les aseguro, mis amigos, les van a servir, ya sea, háblese de manifestar, traer lo positivo. Hablamos también de la oración, también hablamos de estas limpias espirituales. Es algo que funciona. Practíquenlo. Recordemos que sí hay maldad, pero el otro extremo, pues también es
es lo bueno. Hay que hacernos del lado positivo para que estas cosas no nos afecten. Por mi parte, me siento muy contento de haber compartido este micrófono contigo, Emi, me da mucho gusto. Sí, la verdad es que me la pasé muy padre y bueno, tenemos muchísimas historias más, como les comentaba en el otro episodio, la verdad es que no sé por qué, pero mi vida ha sido llena de de cosas paranormales y pues sí tengo, mucha emoción de seguirles contando el tipo de experiencias que he tenido a través de mi vida, va a ser, bastante emocionante para mí compartirlo. No, pues muchas gracias. Yo aquí contento también esperando con ansia esos siguientes episodios. Les agradezco mucho el darse la oportunidad de estar aquí, estar escuchando este podcast. Para mí sería un acto de mucho amor si ustedes pueden compartir este podcast con alguien que ustedes consideren le puede gustar, le puede agradar. Sería fantástico poder ver, leer sus comentarios. Si nos pueden hacer llegar sus historias, también las podríamos compartir en este podcast. Me quiero despedir sin antes, pues, decirles que les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos, mucha abundancia, mucho crecimiento espiritual. Mi nombre es Luis Villalba. Y yo soy Emily Villalba y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.